no fui. Y hay una coma porque no es no fui yo. Más bien es no fui de ir y hablando de ti mismo. Porque hemos estado hablando acerca de cruzar al otro lado, que nos quedan unos cuantos meses para terminar el año. Hemos estado hablando acerca de cómo puedes cruzar al otro lado, dándote herramientas, animando a tu fe, animando a tu espíritu. Hemos estado dando herramientas desde lo más básico de cómo amar a personas, cómo soltar, cómo perdonar, cómo caminar, cómo creer a Dios, cómo obedecer a Dios. Hemos estado dando herramientas para cada una área de tus vidas. Y esta mañana quiero tomar una herramienta muy importante, donde muchos terminan frustrados, y muchos no nada más terminan frustrados, sino que ya no dieron el paso. Muchos ya ven la fecha aquí cerquita. Muchos ya ven así como que, pues si no pasó nada en 9 meses, si Dios no hizo nada en este tiempo, en 3 meses ¿qué puede hacer? En 2 meses todavía no sé. Yo ya no, y es más, yo ya me cansé de intentar. Ya yo me di por vencido y yo pienso que no va a pasar nada. Y déjame decirte algo, que estás totalmente equivocado. Estás mal. Estás muy mal, porque al que cree todo le es. Esta mañana vienen bien aguados, porque al que cree todo le es posible. Al que cree a Dios, todas las cosas le son posibles. ¿Habrá alguien aquí que le cree a Dios? ¿Habrá alguien aquí que puede decir: mi Dios hace las cosas imposibles y las transforma posibles? Mi Dios hará, mi Dios ha hecho, mi Dios dijo, hecho está, mi Dios está conmigo. Si no te animas, yo nomás aguanto como 1 hora. Y si no te animas en este tiempo, vas a arrancar la semana así. No se puede. ¿Por qué nadie ora por mí? ¿Qué libro me recomiendan de autoayuda? En Estados Unidos hay una serie de libros que se llama Dummies, y son de diferentes cosas. Y dummy significa tontito. Dice, hay dummies para manejar, cómo aprender a manejar para tontitos, cómo aprender a cocinar para tontitos. ¿Y por qué se llama de esa manera? Porque está tan básico, está tan simple, que te enseñan literal desde lo más obvio. Y el otro estaba pensando como que deberíamos de escribir un libro, Dummies para cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces no comprendemos esto, que Dios es bueno y el diablo es malo. Y por lo tanto vivimos vidas confundidas, donde pensamos que lo malo que tenemos Dios te lo mandó, y lo bueno que tenías el diablo te lo quitó. Y es donde no es así, y es donde tienes que comprender esto, que Dios te ama a ti, el Espíritu Santo está contigo, que Dios va contigo a todo lugar. Pero hay cosas, di conmigo, cosas que tú y yo tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que ponernos de acuerdo. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros como personas, como creyentes. Y eso es donde vamos a entrar aquí esta mañana, porque muchos de nosotros hemos cruzado tormentas. ¿Alguien de aquí ha cruzado tormentas? ¿Alguien ha cruzado problemas en la vida? ¿Situaciones? ¿Alguien ha pasado por literal problemas de finanzas, de familia, de matrimonio? ¿Te das cuenta cómo empezamos a bajar? ¿Por qué? Les da vergüenza. ¿Te das cuenta cómo no les da vergüenza decir que sí a las finanzas? Pero eso de las finanzas te dio el trancazo a todo lo demás. Dice, finanzas, matrimonio, los hijos, sí. Y empieza a bajar. ¿Por qué? Porque te das cuenta que los trancazos, el problema es real. Pero yo quiero esta mañana compartirte de algo que te va a sacar de eso, para que puedas cruzar al otro lado. Y se trata acerca de obediencia. Obediencia. Y este mensaje a lo mejor esta mañana no va a ser de mucho grito, porque de por sí esta mañana viene un poquito medio aguadillos. Pero a lo mejor podemos cambiar eso. A lo mejor sí te vas a animar, porque la palabra siempre te da luz a tu vida, y esa luz es verdad a tu vida. Y cuando la verdad llega a tu vida, la verdad siempre nos hace libres. Y esta mañana quiero compartir con esto, porque ha habido tormentas en nuestra vida que nosotros mismos las hemos desatado sobre nuestra vida. Ayer arrancamos el proyecto de Renueva, y realmente estuvo buenísimo. Hay gente que nosotros creemos que la gente que se enlistó de aquí al término de Renueva, no nomás son renovados, son hechos nuevos. Puedes ver el hambre que hay por aprender, por el querer cambiar, por el querer ser lo que Dios dice que ellos son.
Pero ayer daba un ejemplo y hablaba de esto un poquito, porque ve, ¿cuántas veces no estamos metidos en una tormenta que tú y yo causamos sobre nuestras propias vidas? Es que ya no sé qué hacer con esta relación. Bro, pues termínala. Es que este novio es bien tóxico, mi novia es bien tóxica. Bro, pues termínala. Oiga, pastor, ¿que no se trata de sumar? Pues, entonces déjate de quejar y cásate y súmale bien. Hay tormentas que tú mismo estás desatando sobre tu vida. Creo que hay un superhéroe que se llama Stormy, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien de los que ven a los superhéroes hay uno que se llama Tormenta? ¿No? No, ¿cómo? Chispidito. No, creo que sí hay uno que se llama Storm. Y muchos somos esos. Generamos tormentas en nuestras propias vidas. Nos metemos de bronca en bronca, en bronca, en bronca. Y después no sabemos qué hacer con las broncas que tenemos. Y porque no sabemos qué hacer con las broncas que tenemos, luego queremos buscar una muleta. ¿Por qué una muleta? Porque la muleta regularmente te ayuda a apoyar cuando tienes lastimada una pierna o ambas piernas, y caminas con una pierna que a lo mejor está bien y con la otra vas apoyándote, aunque es difícil, pero sobrevives, puedes moverte. Y ve, muchos de nosotros en las tormentas que estamos viviendo, en los problemas que estamos teniendo, ya estamos acostumbrados a utilizar muletas para poder sobrevivir, pero Dios no quiere que tú sobrevivas sobre muletas. Dios quiere que tú camines libre de todo ataque, de toda situación, de todo problema. Pero el punto es esto: tú no puedes salir de ese ataque por mucho que Dios haya pagado todo, si tú no quieres salir de ahí. Ve, muchos estamos, Dios, sácame de aquí. Dios, ok, da el paso. No, Dios, pero yo no quiero dejar esto, no quiero dejar aquello, no quiero dejar mi vieja manera de ser, no quiero dejar mis amigos, no quiero dejarla, es que no quiero dejar esto, pero rescátame, Dios. Espérate, hay cosas que tú vas a tener que poder y necesitas hacer para que Dios pueda sacarte. Porque ve, no es que Dios no te pueda sacar de ahí, Dios te puede sacar de ahí. La bronca es esta, que si tú no decidiste salir de ahí, ¿a dónde crees que vas a regresar? Ahí. Y es donde tú dices: Dios, ¿por qué no puedo cruzar al otro lado? Dios, ¿por qué en esta área de mi vida estoy atorado? Dios, ¿por qué en las finanzas no puedo superarme? Porque sigues pidiendo prestado por todos lados. El pastor, es que usted no tiene necesidad. ¿Y tú cómo sabes? ¿Te paso mi estado de cuenta bancario para que te des una idea? Es que, pastor, usted puede hablar eso porque usted vive bien. ¿Y tú cómo sabes? Te invito a que ibas una semana conmigo. No, es que no te hablo por una experiencia personal o porque yo no pase lo que esté pasando. Te hablo porque la palabra de Dios es clara, es viva y es eficaz. Y lo que anhelamos ver en tu vida es que tú seas prosperado, es que tú crezcas, es que tú puedas cruzar de un lado al otro, es que tú puedas disfrutar una vida plena en Cristo Jesús. No una vida plena en lo que son en ganancias, no una vida plena en éxito personal, no una vida plena en tu familia, no, una vida plena en Cristo Jesús. Porque si tienes una vida plena en Cristo Jesús, todo lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque cuando hay vida plena, buscas el reino de Dios y su justicia, y lo demás de eso se va añadiendo paso a paso, se va a ir incorporando. La bronca es esta: Dios, rescátame de esta. Y Dios, sí, pero deja las muletas, te voy a llevar, ya no necesitas las muletas. No, Dios, sí necesito, es que esta área no, esto sí no. No, espérate, Dios. Y ve, y te voy a dar dos ejemplos de dos personas que eran creyentes. ¿Por qué eran? Porque ya se murieron. O sea, no es como que dejaron el cristianismo. No, se murieron. Ok. Ve, y uno de ellos es Jonás. El otro del que vamos a estar hablando es Pedro. Y estos dos cuates tienen mucho en común. Ambos eran muy similares en su carácter. Ambos eran muy similares en su forma de ser. Ambos eran muy similares. La única diferencia es que uno era del Antiguo Testamento y otro era del Nuevo. Y te das cuenta de algo: que no hay moda nueva que sorprenda a Dios. Todo en este mundo se vuelve a repetir. Gracias por el entusiasmo. Amén. O sea, yo no estoy pidiendo tus amenes, ¿sí? Yo lo que estoy
creyendo y oro en mi corazón es que esto caiga a tu vida y sea un rema a tu vida, una revelación a tu vida, porque ve, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada que tome de sorpresa a Dios, ni lo horrible que está pasando en el mundo. Si tú puedes leer el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que encontrábamos cada barbaridad, encontrábamos desde asesinatos, encontrábamos desde homosexualidad, se encontraba todo lo que está pasando ahorita y peor. Ya se ha repetido antes en la historia. Muchos están, ay, que vamos a hacer las cosas, se están poniendo horrible. Haz lo que la palabra de Dios hizo. Gracias por el amén. Ni uno. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasó con Jonás? Cuando yo era niño, hace como 15 años atrás. Ay, cómo así se ríen. ¿Ven cómo son bien gandallas? Son bien vivos, son bien bárbaros. Pero hace 15 años atrás, cuando yo era un niño, en la escuela dominical cantábamos un canto que te resume la historia de Jonás y lo que pasó Jonás. Y el cantito dice así: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Alguien se lo sabe? ¿No? Todavía no nacían, ¿verdad? No, sí se lo saben. Yo veo algunos que lo están cantando y otros que se hacen los dummies, así. No me lo sé. Y acá, así. Dice, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. En medio del mar profundo, la gente lo aventó. Y vino un pez gigante y ¡pum! Se lo comió. ¿Por qué? ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Ve, yo no entiendo por qué mis hijos tenían pesadillas cuando les cantaba esto cuando eran bebitos. Pero ve, esto te resume la historia de Jonás, capítulo 1 al capítulo 3, donde Dios le da una indicación a Jonás. ¿Y Jonás quién era? Era un predicador. Jonás era un evangelista. Jonás era una persona que conocía el poder de Dios. Jonás era una persona que hablaba de Dios y predicaba de él. Y Dios le dice, Jonás, yo necesito que vayas a predicar a Nínive. Yo necesito que te muevas y que vayas, porque hay gente que te está esperando, hay gente que necesita escuchar mi voz. Pero Jonás sabía que la gente de Nínive era gente malvada, era gente mala, era gente horrible. Había mucho mal en ese pueblo. Y Jonás, ¿qué hizo? En vez de dar el paso a ir a Nínive, compra su boleto al lado opuesto. No se va a Nínive, sino que llega a la taquilla y le dice, me da un boleto a ni lo voy a pensar. Vámonos a este lugar, vámonos al otro lugar. Y se toma y se va al otro lugar. Y es sorprendente porque ve, yo quiero pensar, y esta es mi conclusión, y no mi conclusión humana, sino que leyendo la palabra te da a entender esto, que Jonás era una persona famosa. Jonás era conocido. ¿Por qué? Jonás capítulo 1 dice que el barco navegaba normalmente cuando de repente el Señor envió un fuerte viento sobre el mar, haciendo que se hiciera una tormenta. Ve, muchas veces nuestras tormentas son creadas por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos salimos fuera de la voluntad de Dios. Es que Dios me está castigando, es que Dios me mandó esto, es que no, espérate, si tú hubieras ido a Nínive no hubiera pasado nada. Es que si no hubieras juntándote con esas personas, tu vida estuviera intacta. Es que si no hubieras hecho lo que tú sabías en tu corazón, lo que tú sentías en tu corazón, pero por tu carne, por tu apellido, por tus meros, no lo hiciste, ahora estás en medio de una tormenta. Pero ve, aún ahí hay solución, porque ve, se va y comienza a naufragar el barco. Temerosos de perder la vida, los desesperados marineros gritaban pidiendo ayuda a sus dioses. ¿Te das cuenta que en la Biblia te da muchas historias de tormentas en la barca? Unas con Jesús y otras sin Jesús. Pero todos clamaban a sus dioses, todos clamaban por sus vidas, todos estaban temerosos. Y es donde te das cuenta que no importa en qué época tú estás viviendo, si eres joven, si eres niño, o si eres de la tercera edad, o si ya estás listo para irte con el Señor, aún las cosas siguen siendo igual, lo más tan diferente envoltura, pero sigue siendo lo mismo. Y es lo que te da la seguridad y la paz a nuestra vida, que Dios, di conmigo, mi Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre.
Dios no cambia, su poder no cambia. Lo que Dios hace por ti lo puede hacer desde ayer, desde hoy y mañana. Mi Dios pues hará en tu vida lo que tú estés dispuesto a creerle a Él que Él va a hacer. Pero esos marineros estaban clamando por sus vidas al grado que estaban ya arrojando la carga al mar. Era tanto el revoloteo que pensaban que iban a naufragar. Y ve, mientras tanto, Jonás dormía profundamente al fondo del barco. Ve, Jonás no era Jesús, porque tenemos una historia que Jesús durmió durante una tormenta también. Es un tipo y sombra ¿de qué? Del poder de Dios, de la paz de Dios, que no importa la tormenta, cuando tú estás con Dios, puedes dormir. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, no importa la tormenta, no importa la situación, puedes dormir. Ve, si no puedes dormir hoy en día por alguna situación, es porque lo estás intentando hacer en tus propias manos y por lo tanto no le has dado oportunidad a Dios que obre a tu favor. Si no vas a decir amén, mínimo dile ouch. Es que ya no sé qué hacer, todos mis ahorros ya se fueron, ya hicimos esto, ya hicimos. Ok, es momento de empezar a creerle a Dios. Híjole, están pero bien dormidos. Fer, ¿estás despierto esta mañana? Apóyame. Ve, es que ya no sé qué hacer en esta situación, ya no sé qué hacer en esto otro. ¿Y ya oraste? No, ¿y a qué me refiero a orar? Porque hay muchas, no, sí oré. ¿Y cómo oraste? ¡Ayuda, Dios! ¿Por qué yo? No más, busca tu mejor soldado. Ya no quiero ser el mejor. Eso no es orar. Eso es un grito de desesperación. Porque ve, cuando tú oras, entras con acción de gracias. Date otra oportunidad. Cuando tú oras, entras con acción de gracias. Cuando tú oras, reconoces quién es tu Dios. Cuando tú oras, alabas a Dios en ese momento. Cuando tú oras, no comienzas a desmenuzar todo tu queso deshebrado que traes hecho queso. Toda tu vida hecho queso, no lo vas a deshebrar. Cuando tú oras es porque tú sabes quién es Dios y Dios está en ti. La esperanza en gloria. Cuando tú oras es porque dices, ¿sabes qué? Yo no hay más esperanza en lo que puedo hacer, pero mi Dios, encuentro esperanza en Cristo Jesús. Mi Dios pues hará, Él está conmigo. No tengo por qué temer, no tengo por qué estar atorado, no tengo por qué estar pensando. Mi Dios, Él hizo. Ve, Jonás estaba durmiendo profundamente. O sea, qué botana. El desobediente, el que no siguió la instrucción de Dios, es el que está más dormido, disfrutando el viaje. Y todos los demás atemorizados. Ve, hasta cierta manera Jonás sabía que aunque hizo mal, Dios no lo iba a dejar. ¿Por qué? Te lo voy a demostrar. El capitán bajó a buscarlo y cuando lo encontró, le gritó: ¿qué haces aquí dormido? O sea, todos chillando por su vida, todos haciéndose el baño por su vida, todos ya, ahora sí que alguien tráigamelos del Titanic. ¿Sí me entiendes? Porque así van a hundir, sí van a perder. ¿Ve? Dice: ¿qué haces aquí dormido? No es tiempo de dormir. Levántate y clama a tu Dios. Es algo que tú tenemos que entender, es esto, ve. La gente conocía quién era Jonás. La gente te conoce a ti. La gente sabe que tú eres creyente. La gente sabe que tú sirves a un Dios vivo. La gente sabe que tú tienes el poder de Dios en tus manos. Entonces la bronca es esta: ¿por qué estás dormido? Está la tormenta en tu vida. A lo mejor es enfermedad. Ay, me siento mal. Me siento que me voy a morir. Ay, Dios mío. Eso es estar dormido.
No es tiempo de dormir, es tiempo de declarar que Dios es tu sanador. Es tiempo de declarar que en ti hay vida, que en ti está el poder de Dios que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Es tiempo de levantarte y pisotear la enfermedad, decirle a ese azúcar, estás debajo de mis pies, decirle a cada situación en tu vida, estás debajo de mis pies. Y déjame decirte algo, que cuando tú te levantas hay dirección. ¿Por qué? Ve, levantan a Jonás y dice, clama a tu Dios para ver si nos salva. Entonces los marineros decidieron echar suertes. Ve, dijeron, no, pues este cuate está dormido, no creo que su Dios funcione. Vamos a echar suertes. Alguien aquí está bien salado. Decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable que les estuviera pasando esa desgracia. Y la mala suerte señaló a Jonás. Hey bro, siempre viajamos juntos y nunca nos pasa esto. Hemos hecho 1000 viajes, nunca nos pasa esto. Vamos más cargados y no nos pasa esto. Hemos invertido, nunca nos pasa esto. ¿Cuál es el común factor principal? Nunca habíamos llevado a Jonás. No, Jonás es la bronca. Ve, muchas veces en tu propia familia. Y me encanta esto, porque el pastor Gerardo y la pastora tienen un testimonio genial acerca de esto. Y te lo voy a contar. No están aquí, pero te lo voy a contar. Pero me encanta esta historia porque en una ocasión mi suegra, la pastora Ernie, quería un cambio de cortinas en su casa. Y ese cambio de cortinas le costó que las finanzas se cerraran en su casa. Porque la pastora Ernie va con el pastor Gerardo y dice, Gerardo, quiero unas cortinas así, así. Y el pastor Gerardo dijo, no, ahorita no. Y la pastora le dijo, bueno, pues yo le voy a creer a Dios. Ve, no nada más porque tú tengas fe significa que tú puedes hacer lo que tú quieras. Cuando hay un acuerdo es mutuo. Cuando hay un matrimonio, no te vas a decir, no hay finanzas, pues yo le creo a Dios y a ver cómo le hacemos. Te va a ir mal. Estás saliéndote fuera de la voluntad de Dios porque no es correcto. Hello, ¿estamos aquí? Y la pastora le cree a Dios. Y llega finanzas, llega parte de para dar el anticipo. Y me encanta la historia porque la pastora lo cuenta tan orgullosa que llega el anticipo de las cortinas, las manda a hacer. Y yo me las puedo imaginar, nunca las vi en mi vida, pero sí me las imagino, porque eran un verde. Y un verde de cortinas, Dios mío. O sea, Dios te perdone. Si tienes cortinas verdes, Dios te perdone. Ni Adán ni Eva tenían cortinas verdes. Es broma, pero de broma la verdad se asoma. Y dice que el pastor Gerardo dice, es que no me gustaban las cortinas, es que las odiaba, porque eran cortinas que no llegaban del cielo hasta el piso, sino que eran medias cortinas. Yo creo que tú te imaginas esa ventana que está en mediación de pared, si le ponemos una cortina verde ahí que nomás llega hasta donde está la cortinita, o sea, una cortinita así como que de medio metro. Imagínate, y se ve raro, y luego verde. No, Señor. Y me encanta la historia porque le entregan las cortinas. Mi suegra está emocionada con sus cortinas, pero mi suegro no dice nada. Y me encanta porque ahí te habla mucho y es una enseñanza para nosotros como hombres de la actitud que tenemos que tomar. Porque a pesar de que no quería, algo que me encanta que dice mi suegra es que dice, el pastor Gerardo nunca dijo nada para hacerme sentir mal. Nunca se enojó, nunca hizo nada para mostrarlo. Todo se lo quedó interno. Y me encanta porque dice que llega el punto que las finanzas empiezan a cerrar, hasta que no cae ni una gota de dinero en la casa. Al grado que tuvieron que pedir a uno de los novios de las hijas que fuera a comprar una bolsa de hielo y que él la pagara. Imagínate, no tener ni 10 pesos para comprar una bolsa de hielo. Y la pastora Ernie me encanta porque ve, hay algo tan grande que cuando tú estás en la presencia de Dios, el Espíritu Santo te muestra cuando haces bien y cuando haces mal. Y cuando haces mal no te lo muestra para darte un azotón, te muestra para que lo puedas corregir y puedas regresar a donde tienes que ir. Y dice que, dijo, Gerardo, no es posible que estemos viviendo de esta manera. Dice, me voy a meter a bañar y el Espíritu Santo me va a mostrar qué es lo que está pasando, porque esto se tiene que solucionar ya. Dice que mientras ella se estaba bañando, el Espíritu Santo le habló y dice, tu esposo está molesto contigo
por las cortinas feas que pusiste. Al Espíritu Santo tampoco le gustaron. Dice, así que tienes que ir a hablar con tu esposo al respecto. Y dice que empezó a hablar con el pastor Gerardo y dijo, Gerardo, ya sé por qué las finanzas están cerradas. Y es porque tú estás molesta conmigo por las cortinas. No, también. Hasta que salió el peine. Y sí, estaba molesto. Y cuando solucionaron eso, me encanta la rapidez de Dios de cómo obra. Porque cuando tú te arrepientes, es inmediato el cambio. Ve, no es que tu vida cambia por suerte. No es que tu vida cambie porque te lo mereces o porque ya sufriste demasiado. No, tu vida cambia cuando te arrepientes. Y como creyentes, si no te arrepientes de tus malos caminos y tus malas decisiones, entonces lo que sucede es esto: Dios no puede obrar con totalidad en tu vida, aunque Dios anhela, lo quiere, pagó el precio, pero que hay cosas que hieren, hay cosas que detienen, y por lo tanto estás caminando y vas caminando y te sientes pesado y como que muy apenas puedes, y no es de que Dios no lo haga, es que tú no puedes recibir lo que Dios te quiere dar porque tu corazón no está correcto, tu actitud no está en lo correcto, estás fuera de la voluntad de Dios y no estás caminando en obediencia a Dios. Y es por eso que muchos estamos parados, aún acá parados esperando cruzar, y no cruzamos, número uno, porque somos desobedientes. Dios te está diciendo, deja esto, haz esto, deja estas amistades, cambia esto en tu vida, deja esta persona en tu vida, haz esto otro, y estás como que no, es que sí, es que no quiero cambiar, pero esto es, y es una lucha en ti. Obedece. Obedece. En cuanto des el paso de obediencia, la tormenta se acaba. Te preguntan, Jonás, ¿qué hiciste para que nos viniera este mal? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? Ah, caray, pues que no me acaban de decir que ahora mi Dios. Sabían quién era, pero ahora lo están cuestionando. ¿Por qué? Porque una persona creyente de Dios entonces debería estar viviendo de otra manera. Y esto está duro. Ahí te va. Un creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí en la iglesia? Esta mañana va a estar el llamado de salvación más grande de iPhone, porque la mitad dijeron amén, la otra mitad son incrédulos. Y prepárense, chicos, porque hay como 100 personas que van a pasar esta mañana a recibir a Cristo Jesús. ¿Algún creyente esta mañana? Pero ve, le dicen, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Yo me imagino a Jonás, pues, ¿qué no me acaban de decir que orar a mi Dios? Soy un predicador. Pues demuéstralo. Es que soy creyente, pero siempre ando agüitado, siempre ando quebrado, nadie me quiere, todos me odian, no encuentro ni siquiera el amor de mi vida, no puedo hacer esto, no puedo retener un trabajo, me corren y ya se quedó en el hijo. Espérate. Eres un creyente del Dios, del único Dios vivo, el que entregó a su único hijo en la cruz del Calvario para que tú tengas vida. Dicen, ¿quién eres? ¿De qué país vienes? Le preguntaron. Dice, soy hebreo, soy devoto del Señor, el Dios. Y les empieza a predicar como si las cosas fueran a cambiar, ¿no? Del Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Lo que está sucediendo es por mi culpa. Y todos digan, por mi culpa, por mi culpa. Ya el dos que tres ya le iban a hacer, Y Jonás pudo reconocer algo, que lo que estaba pasando era por su culpa, por su desobediencia. Pues traté de huir de la presencia de Dios, le respondió. Los hombres se asustaron mucho cuando oyeron esto y le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? Dinos qué debemos hacer contigo para detener la tormenta, porque el mar se embravecía más y más. Y ve la respuesta de Jonás. La respuesta de Jonás pudo haber dicho, pues podemos hacer una oración de salvación y si nos morimos todos nos vamos al cielo. Ve, Jonás pudo haber dicho, ¿sabes qué? Dios, perdóname, desobedecí, he pecado contra ti, perdóname. Pero no lo hizo. Jonás todavía le dice, pues écheme al mar. En cuanto me echen al mar, esto se va a aplacar.
Y el mar se quitará nuevamente, porque yo sé que esta tormenta es mi culpa. Los marineros trataron de volver la nave a la tierra, remando arduamente, pero fue imposible. Ve, lo que tú trates de hacer con tus manos fuera de la voluntad de Dios siempre va a ser imposible. Es que es un buen trato, es que tenemos que aprovechar esta oportunidad, es que es el amor de mi vida, bro. No voy a encontrar a alguien más como él o como ella. En serio, Dios te lo dijo literal, se te apareció en tu espíritu, en tu corazón, te dijo: este es el amor de tu vida, seguro. Y los que están de novios, no quiero meterle duda a nadie, ese no es mi punto. Lo que yo sí quiero es que tú comprendas que el día de mañana, para que no digas: Dios, ¿por qué me está tocando esto en mi matrimonio? Porque Dios te va a responder de la manera como lo hizo aquí. Yo te hablé, mas tú no escuchaste. Yo te di indicación, mas tú no hiciste. Y aún ahí Dios te va a rescatar y su gracia te va a alcanzar, pero te van a tocar probablemente unas cuantas facturas de tu propia vida. Amén. Ay, vengo demasiado sarcástico. Y le dicen: écheme. Entonces clamaron al Señor, el Dios de Jonás: Señor, no nos hagas morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte, porque no ha sido culpa nuestra lo ocurrido. Tú lo enviaste esta tempestad en su contra, porque tú tienes buenas razones para ello. Enseguida tomaron a Jonás. O sea, en pocas palabras, oraron cuando oramos por los alimentos: Dios, te damos gracias por los alimentos que no vamos a comer. Amén. Oraron por su rescate. Dios, perdónanos y no nos tomes en cuenta que vamos a aventar a este hombre al mar. Si se lo come un pez, un tiburón, megalodón, quien sea que se lo va a echar, perdónanos, pero no fue nuestra bronca. Él se lo buscó. Y lo avientan. Enseguida toman a Jonás y lo arrojaron por la borda del mar, enfurecido, y la tempestad se calmó de inmediato. Aquellos hombres sintieron gran temor del Señor, le ofrecieron sacrificios y prometieron esto. Aún en la desobediencia de Jonás, pudieron estos hombres ver a un gran Dios que los libró, al grado que sus vidas son transformadas a través de esto ocurrido. Prometieron siempre rendirle homenaje. El Señor había planeado esto, que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Entonces, qué mala onda Dios. O sea, ¿por qué lo mandó? Espérate. Dios tuvo misericordia de Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás en ningún momento se arrepintió. Velo bien. Jonás no es mi culpa, pero nunca dijo: Dios, perdóname. Lo hubiera hecho, nadie tuvo que haber sido ni aventado al agua, ningún pez, nada, se tuvo que haber asomado, nada. Hubiese aplacado todo inmediatamente, pero porque no se arrepintió, todavía la gracia de Dios, y estamos hablando del Antiguo Testamento, la gracia de Dios llega tan grande que Dios manda un gran pez y no, era tan grande que los dientes estaban tan separados, o el pez estaba tan viejo que estaba chimuelo. Una de dos. Pero estaba tan grande que Jonás vivió 3 días y 3 noches, todo pagado, dentro del animal. Imagínate esto. ¿Por qué? Porque el amor de Dios era más grande que simplemente quitarle la vida a Jonás. Y es lo que Dios hace. Aún en nuestra desobediencia, Dios siempre te da gracia para que tú puedas arrepentirte y regresar a la voluntad de Dios. ¿Quieres cruzar al otro lado? Obedece. Si te desviaste, entonces arrepiéntete. Ay, Dios mío, ahí te va de nuevo. Si quieres cruzar al otro lado, obedece. ¿Ok? Ahí te va de nuevo. A todos los obedientes que no pueden decir amén, ahí les va de nuez. Si quieres cruzar al otro lado, tienes que obedecer. Y si estás caminando y tú sientes, y tú sabes, porque no nomás lo sientes, lo sabes, que vas en contra de lo que Dios te llamó a hacer, mira, arrepiéntete y Dios te va una vez más
a regresar. ¿A dónde? A donde estás a salvo, para volver a partir a donde tienes que ir de la manera correcta. Pasan los 3 días y llega el momento donde Jonás se arrepiente y Jonás le dice a Dios: Dios, perdóname, porque contra ti he pecado. Contra ti he pecado, perdóname. O sea, ¿cuántos días le tomó? 4 días, el día del barco y los 3 días del pez. Reconoce, ve, ¿cuántos días, cuántos meses, cuántos años llevas de que sabes que vas en contra de la voluntad de Dios y aún sigues yendo en contra de lo que Dios te llamó a hacer, pero sigues yendo en contra? La gran diferencia es que no importa cuánto tiempo tú llevaste, Dios lo restaura y te regresa en corto, inmediato. Cuando Jonás se arrepiente, Dios le da la indicación al gran pez y le dice: Willy, bueno, acá lo pienso. ¿Alguien vio la película de Liberen a Willy? Era el tatarabuelo de Willy. Dice: Willy, regresa a Jonás, llévalo ¿a dónde? A Nínive. ¿A dónde? A donde tenía que ir. Ve, no nomás se salió del camino, sino que cuando se arrepiente, Dios lo regresa exactamente a donde tenía que estar. Bien pudo haber dicho: Dios, llévalo al puerto más lejos para que le cueste más. Pero tú puedes ver el amor de Dios aquí tan grande que lo toma y lo lleva justamente, y es escupido, dice que es vomitado del pez. ¿En dónde? En Nínive. Y cuando Jonás llegó a Nínive, hubo un gran avivamiento cuando él llegó a esa ciudad. Imagínate esto: llegó un predicador en un pez, lo guacareó el pez, llegó en un pez. O sea, esto nunca se ha escuchado. Y nuestras vidas son muy similares. Lo que vivimos hoy en día es muy similar. A lo mejor no estás dentro de un pez, pero sí estás dentro de una relación que no tiene que ser. A lo mejor estás dentro de una situación económica que no debiste haber estado. A lo mejor estás dentro de una situación, en un contrato donde sabías que no tenías que firmar y lo firmaste. A lo mejor estás dentro de una situación donde sabías que lo que estabas haciendo en tu cuerpo te iba a dañar, y hoy en día tienes un reporte médico que es parte del daño que tú ocasionaste. A lo mejor hoy en día te encuentras en una situación donde tu familia se está desmoronando. Pero ve, no importa qué situación tú estés metido ahorita, en el momento que tú te arrepientes y reconoces que has pecado, es el momento en que la bondad y el amor de Dios te regresa, no al comienzo, sino que te lleva a donde tienes que estar, a donde Dios te ha llamado a estar. Ve esto: cuando Dios llama, Él es el que siempre provee. Lo puedes ver en la vida de Jonás. Jonás tenía su lana para comprar el boleto, lo compró desobedientemente a otro lugar. ¿Y qué hizo Dios? Aún hasta eso le restituyó. Le mandó un transporte de volada. Es más, no tuvo ni que hacer fila para bajar. El pez lo escupió a la orilla y va para afuera. Ve, cuando Dios te llama a algo, ve, si Dios te llamó a que estuvieses en este lugar y te dijo: vas a cruzar de este lado, y Dios te dio la indicación cómo, no es para que tú la analices. Ok, Dios me dijo esto, pero yo pienso que Dios se equivocó porque ahorita está la situación así, mi trabajo está así, mi familia está así, mi economía está así, mi salud está así, ahorita no es el mejor momento, ahorita yo considero, ahorita yo, y todo es yo, o todo es mi, no mi, sino mi. O sea, todo es tú, todo es yo, todo es tú, todo es yo. Y hoy en día vivimos en una, yo le llamo así, en una emergencia social donde todo el mundo piensa en su propio yo-yo, donde no dejan que Dios haga lo que Dios quiere hacer sobre su vida. Es que no me alcanza, tengo que trabajar más. Espérate, si Dios te dio la indicación de lo que hagas,
Cánsate. Pero si tú nomás estás pensando, tengo que trabajar, no me cansa, tengo que trabajar y más, y no duermes, no descansas, no tienes ni paz, no tienes, o sea, espérate. Considera lo que Dios te ha hablado. Esta mañana pueden enterrar al difunto esta mañana. Hey, no estamos en un funeral. Pero lo más sorprendente es esto, que cuando llega una verdad que tiene que ver con obediencia, siempre te deja mudo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te habla en las áreas que tú sabes, aunque nadie sabe, que sabes que tienes que hacer. Dios, perdóname, me arrepiento. Si Dios es poderoso para hacer todas las cosas, sí, ¿de acuerdo a qué? A sus riquezas en gloria. Sus riquezas en gloria, ¿dónde las encuentras y cómo las puedes ver? De acuerdo a su palabra. Si no estás viviendo de acuerdo a su palabra, entonces estás viviendo una vida superficial en vez de una vida sobrenatural. ¿Cómo ves milagros? Ve, respuesta de Dios a tu vida. Ve, Dios conoce todo en ti. Dios y Jesús siempre está consciente de tu situación, de tu respuesta. Pero ve, ¿cuándo cambia? Cuando hay arrepentimiento. Si Él te llama, Él es quien va a proveer. Y uno de los aspectos más grandes es que tienes que renovar tu mente. ¿Cuánto le tomó a Jonás renovar su mente sobre su desobediencia? 4 días. Lo que podemos ver a simples ojos, porque no sabemos desde cuándo Dios le dio la indicación que fuera a Nínive. A lo mejor se la dio 6 meses antes, 1 año antes, un día antes, no sabemos. Pero después de que compró el boleto, sabemos cuántos días pasaron. Dice, en vez de estar meditando en tragedia, es necesario estar meditando en cómo Dios va a obrar acerca de esto. Bien pudieron hecho, pues sin modo, tragedia, nos vamos a naufragar todos. Pero no. Aún los que iban en el barco, que no conocían a Dios, conocieron a Dios e inmediatamente comenzaron a orar y a creer en un Dios. Ve, ¿quieres cruzar al otro lado? Número 2. Número 1 es obediencia. Número 2, Dios tiene que ser tu primer recurso. Dios tiene que ser tu primera instancia. Dios tiene que ser tu único uno para toda toma de decisiones. Es interesante cuando platicas con personas y de repente te dicen, es que no sé qué hacer. Y muchas veces es válido porque escuchamos un mundo con miles de opiniones, escuchamos a gente hablando, escuchamos familiares hablando. Hoy en día es triste, pero hoy en día hay hasta consejos de familia que en vez de ser consejos que dan vida, te llevan totalmente a lo contrario. Es por eso que tú y yo estamos aprendiendo. Di conmigo, aprender. ¿De qué estás aprendiendo? La palabra. ¿Y qué hace la palabra? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué haces? Cuando tienes hijos en casa, ve, tú no les das un consejo dependiendo de lo que tú viviste. Ahora cuando tienes la palabra, tú le das un consejo de acuerdo a la palabra. Y esto debe haber salido con más push, ¿sí me entiendes? Ahí te va de nuevo, a ver, vamos a ver. Cuando tú das un consejo, especialmente a tus hijos, no se los das fuera de tu experiencia nada más, sino que se los das fuera de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tu experiencia pudo haber sido equivocada, porque cada persona tiene perspectivas personales, pero la palabra nunca se equivoca. La palabra ha sido la misma de ayer, de hoy y por siempre. La palabra sigue siendo existencial y va a seguir siendo para toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo Jesús regrese por su iglesia. Hasta ese entonces la palabra va a estar aquí y su palabra permanece. Ve, es ahí donde tú dices, ¿sabes qué? Hijo, te voy a dar un consejo. Mi papá me decía, te voy a dar un consejo para que llegues a viejo. Naturalmente es esto, pero luego siempre había una porción de la palabra. Mi mamá me decía, yo te puedo dar 1000 consejos, pero la palabra de Dios dice esto, y con eso me la mataba.
Con eso me decía Das, la palabra de Dios dice que tienes que hacer el bien y se acabó. No dice cómo, no dice cuándo, es el bien a todos y hacerlo como si lo hicieras al Señor. Como que, ay, ¿por qué haces esto? Mejor dime, déjale de hablar, castígame, hazme lo que quieras, pégame. Pero no. ¿Por qué? Porque el día de mañana tienes adultos tanto espirituales como adultos naturales, conforme a la palabra de Dios. Y encontramos esto, ve. Dios tiene que ser tu primer recurso, porque ve, Dios tiene sorpresas divinas, Dios tiene bendiciones para tu vida, Dios tiene milagros activos en tu vida, Dios tiene todo lo que tú necesitas para manifestarse en tu vida. Pero ve, está esta historia de Pedro, donde camina sobre las aguas. Es una historia bien diferente. Ves el lado contrario a Jonás, porque en esta instancia ahora Jesús le dice a sus discípulos, y esta historia me encanta, es una de mis favoritas, porque ve, les dice: crucen al otro lado, váyanse del otro lado y de rato yo los alcanzo. Yo me voy a ir a orar, a pasar un tiempo con mi padre y ustedes adelántense. Pero ve, yo veo algo bien extravagante en esto, porque ve, todos o la gran mayoría de los discípulos de Jesús, su gran mayoría eran pescadores. Su gran mayoría eran pescadores. Su gran mayoría eran pescadores profesionales. Dejaron de ser pescadores. Entonces ellos mejor que nadie conocían el clima, cómo el agua se mueve, cómo está soplando el viento. Pero aún así Jesucristo, y yo puedo ver esto, que Jesús no nada más quería enseñarles algo, sino quería que algo se les quedara impregnado en su espíritu de ellos. ¿Por qué? Porque venían saliendo del milagro de alimentar a los 5,000 hombres, sin contar mujeres e hijos. Ve, acababan de ver un milagro enorme, gigantesco, y les dice Jesús: crúcense al otro lado, váyanse en la barca. Y cuando ellos se van, hay algo que es muy interesante, porque ve, muchas veces nos aferramos a lo que no es eterno. Te lo voy a demostrar por qué. Ve, si tú quieres salir al otro lado, antes de salir de un lado al otro, tienes que estar dispuesto a que quieres llegar al otro. A ver, ahí te va. Si estoy hablando en español, ¿me entendéis? Sí. Chicos, ¿me entienden? Sí, no. Porque puedo cambiar inglés. Si necesitamos hacer un cambio en inglés, le doy. Francés también. Japonés igual. ¿A poco habla japonés? No, pero ahorita me lo aprendo. Para tú poder zarpar de un lado y llegar al otro, tienes que estar dispuesto a llegar. ¿Sabes por qué no has podido salir de un lado? Porque no sabes si vas a llegar o no sabes si vas a llegar. Porque dices: si aquí que estoy muy apenas, me va mal. Ahora dar un paso a lo desconocido, no hombre, me va a ir mucho peor. Entonces, ¿qué pasa? No estás dispuesto a cruzar y mucho menos a llegar al otro lado. Ve, estamos aferrados muchas ocasiones estamos aferrados a lo que no es eterno. ¿Qué es lo que no es eterno? Ve, los discípulos cuando estaban dentro de esta barca que estaban cruzando, se encuentran con una gran tormenta. Y muchos estaban más aferrados a la barca que a la indicación que Cristo Jesús les dio. Muchos estaban más aferrados a lo que tienes en este momento. Ay, estoy aferrado a mi relación. Ay, estoy aferrado a mi lana que tengo. Ay, estoy aferrado a esto que está pasando. Estoy aferrado a mi trabajo. Estoy aferrado a esto. Y estoy aferrado. Ve, todo eso es momentáneo y ninguna de esas cosas es eterno. Pero donde tienes que estar aferrado es a lo que es eterno, que es Cristo Jesús, a sus promesas. Que si Cristo Jesús dio la orden, crucen al otro lado, es porque iban a llegar. Pero en medio de eso se encontraron con una tormenta donde los empieza a azotar y comienzan los unos a los otros a verse. Y yo puedo imaginarme esto. ¿Por qué? Porque eran humanos y yo sé lo que estuviese diciendo probablemente si estoy allá adentro y una tormenta se viene y dice: no pases, Pablo, Juan, ¿por qué le hiciste caso a Jesús? Tú eres un capitán. Le hubieras dicho que el clima está mal, le hubieras dicho que las aguas estaban turbias. ¿Por qué zarpaste?
O Pedro, ¿por qué no dijiste nada si eres bien bocón? Y cuando tienes que abrir la boca no la abriste. Hubieras dicho que no. Iban dentro de la barca hasta que Cristo Jesús de repente se les aparece caminando sobre las aguas. Y caminando sobre las aguas. ¿De qué te habla de esto? De lo imposible. Lo imposible. Y cuando llega la barca que empieza a acercarse, ahora no nomás los discípulos estaban aterrorizados de la tormenta, sino que ahora había un fantasma. ¿Hubieran sido mexicanos? Ahí viene la blanquita por nosotros ya. Hubieran sido mexicanos. Ahí viene un fantasma. No te pases. ¿Qué hicieron? ¿Quién pecó? ¿Quién está haciendo mal? Y de repente Jesucristo les habla y les dice: hey, no se asusten, no se espanten, soy yo. Y cuando ellos escuchan esto, soy yo, pueden escuchar esa dulce voz aún en una tempestad. Ve, aún cuando vas caminando, ve esto. Y este punto es muy importante porque estamos hablando de la voluntad de Dios. Ve, no nada más cuando caminas en la voluntad de Dios es como mantequilla en un sartén caliente. Muchas veces, aun cuando estás en la voluntad de Dios, te vas a encontrar con tormentas. Y ahí es donde muchos creyentes pierden la fe. Ahí es donde muchos creyentes dicen: es que desde que me convertí mi vida se fue peor. Es que desde que llegué a Cristo perdí amigos, dinero, finanzas, trabajo. Soy un mártir. No, no eres ningún mártir, espérate. No todo el caminar que vas a tener con Cristo es un jardín de rosas. Lo que sí es esto, es que cada batalla que tú te encuentres, cada situación que tú te encuentres, tú tienes la seguridad de lo que Cristo habló, que te dijo: regocíjate, yo he vencido este mundo y yo te he hecho más que vencedor. Y es ahí cuando Dios te llama de un lado a otro. No te dice: va a ser todo tranquilito, va a ser como caminar entre las nubes. No, te va a decir: ¿sabes qué? En este mundo vas a encontrar problemas, situaciones, vas a encontrar trancazos en la vida, pero anímate, yo vencí al mundo, anímate, yo estoy contigo. Ve, esto de que cuando caminas con Dios es como caminar en las nubes, no, porque vas a encontrarte resistencia, pero cuando hay una resistencia y tú aguantas, el diablo sale huyendo. Y es ahí donde tú tienes que entender esto. Lo que estoy viviendo ahorita, esta circunstancia, ve, vas a encontrar nada más 2 sopas, ¿ok? Vas a encontrarte esta sopa o esta circunstancia que estoy pasando. Me encuentro en la voluntad de Dios, y si estás en la voluntad de Dios y tú sabes que es la voluntad de Dios, vas a salir victorioso, porque la tormenta no dura para siempre. Esa es la gran diferencia. Pero si estás en una tormenta y tú sabes que estás fuera de la voluntad de Dios, mira, arrepiéntete y regrésate a la voluntad de Dios. Arrepiéntete y regresa a la voluntad de Dios. Arrepiéntete y da un cambio, un giro. Ve, muchos estamos y tenemos miedo a esto: alejarnos del mundo, abandonar relaciones que nos detienen, confiar en la provisión de Dios, tomar su palabra. Ve, muchos queremos ver milagros, pero no queremos abandonar la seguridad. Yo quiero ver un milagro. Ok, ¿puedes orar por esa persona? Si preguntan por mí, no vine. Muchos queremos ver milagros en nuestras finanzas y tener finanzas saludables, pero no se nos quita la maña de malgastar y no darle oportunidad a Dios que obre nuestras finanzas. Muchos queremos ser mejores administradores financieros de lo que tenemos, pero no se nos quita la maña de andar pidiendo dinero prestado. No se nos quita la maña de gastar más de lo que recibimos. Y este es otro mensaje completo, porque realmente hay un contador aquí en la casa y no me va a dejar mentir. Pero conta, Montiel, si tú gastas más de lo que ganas, ¿qué pasa contigo?
te vas para abajo. Dios, ¿por qué está batallando económicamente? Dios, ¿por qué? ¿Por qué estás gastando de más, mijo? Si fueses fiel en lo que te di, mira, y aquí es donde se hace esto. Cuando eres fiel en lo poco, entonces Dios te lleva a lo que es mucho. Pero muchos queremos mucho sin ser fiel en lo poco. Voy a estar orando por el que va a predicar el miércoles, porque veo muchas caras enojadas esta mañana. Muchos queremos ver milagros, pero no queremos abandonar ni el mal que estamos haciendo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces sabemos que lo que estamos haciendo es pecado y seguimos haciendo. Es que no me queda opción. La presión social, la presión que tengo en el trabajo, la presión que siento con amigos, la presión que siento en la casa de tal fulano. Espérate, es que tú no vienes y tú no estás llamado a servir y darle honor a nadie más que a Dios. Literal. Porque ¿por qué no sacas la misma muleta y respetas a tu esposa de la misma manera como respetas a los demás? ¿Por qué no sacas la misma muleta y llegas temprano a la iglesia como sacas la muleta de todo lo demás? Esta mañana vengo bien machín esta mañana. ¿Por qué no sacas esa muleta y en vez de venir una vez al mes a la iglesia, por qué no vienes cada servicio como vas a tu trabajo? Cada vez que tienes que ir al trabajo y llegas puntual y llegas sonriente, porque si te ven de malas, ¿puedes pasar por favor a recursos humanos? Ay, claro que sí, ¿qué necesitará? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estamos avanzando de un lado a otro y muchos estamos cruzando un lado que Dios ni te llamó que cruzaras. Pero la buena noticia es que si tú te arrepientes, Él te puede rescatar y llevar a donde tienes que estar. Mientras esto es muy elemental y esto le va a caer como un agua helada, una cubetada de agua helada. Dice, mientras puedas vivir sin el poder de Dios en tu vida, entonces seguirás de la misma manera. Así estoy bien. Así estoy bien. Estoy contento. X, ¿no? Si no se logró, pues ni modo. Si no pasa, ni modo. Si me deja, que me deje. Si no se da, pues no se dio. Muchos encontramos esta manera de vivir y yo no le llamo vivir. Esto se llama sobrevivir, porque no puedes vivir sin el poder de Dios en tu vida. Necesitas el poder de Dios. Y cuando tienes el poder de Dios dentro de ti, es donde esta actitud se levanta de ti y puedes decir, ¿sabes qué? Estoy harto de vivir en economía frustrada. Estoy harto de vivir en enfermedad. Estoy harto de vivir en pleito con mis hijos, en contienda con mi esposa. Estoy harto de vivir siempre al día. Estoy harto de vivir enfermo, medicina tras medicina. Estoy harto, ¿por qué? Porque dejas de vivir en tus propias fuerzas y ahora comienzas a vivir bajo la palabra de Dios. Y es de ahí cuando tú puedes decir, ¿sabes qué? Efesios 3:20 se cumple en mi vida, donde Dios quiere hacer mucho más en mi vida de lo que yo puedo pedir, soñar o imaginar, de acuerdo al poder de Dios que está en mí. Pero si no hay poder, ¿qué hay en ti? ¿Qué hay en ti si no hay el poder de Dios? ¿Qué hay en ti? Ay, estoy bien cabeza hueca. Ay. En el versículo 22 de Mateo 14, 22 al 29, que es la historia con la que estamos cerrando esta mañana. El versículo 22 es cuando Jesús le pide a los discípulos que se vayan. Y cuando Él les pide, no es en modo opción, no es en modo a ver si quieren, no es en modo si pueden, es en un modo de tienen que irse. Es como una obligación. Ustedes váyanse y yo los alcanzo. Y me encanta algo aquí, porque te das cuenta que los discípulos, aun cuando estaban atemorizados, al mismo tiempo su fe iba incrementando. ¿Por qué? Porque aun siendo marineros de profesión, tenían la confianza en que si Jesús les dijo que se fueran,
ellos se fueron y caminaron. Hubo resistencia probablemente porque se encontraron y tú ves cómo reaccionaban dentro de la tormenta, pero hasta cierto punto iban caminando en fe. Ve, ¿qué te enseña esto? Que tú puedes dar el paso para salir al otro lado, y no significa que no que vayas así como que todo está bien, ay, todo está bien, no. ¿Qué pasa? Que cuando tú sales del otro lado con Dios de tu lado, tú sabes que si Dios te llamó, que si Dios te lo mostró, que si Dios te dijo, tú puedes salir, caminar. Y aunque se sienta raro, aunque se sienta difícil, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo me siento así, pero el poder de Dios está conmigo. Yo me siento un poco raro, pero yo no voy solo, Dios va conmigo. Yo me siento un poco inhabilitado para hacer esto, pero Él es el que da habilidades. Él me llena, Él me recarga, Él me llamó, Él suple lo que yo necesito. A lo mejor me siento un poco así como que esto se siente así como que inseguro, pero Cristo Jesús es mi confianza, y mi confianza está en Él, y si Él lo hizo una vez, lo puede hacer, y cuando menos te des cuenta, ya llegaste al otro lado. Pero el punto es esto: tienes que salir, tienes que bajarte de la barca, porque ve, cuando Cristo Jesús llega con ellos, nadie se bajó de la barca. Pastor, es que pues, ¿quién se va a bajar de la barca? Están en el agua, la barca es para mantenerte a salvo. Eso es lo que la mente te dice, pero hay algo que brotó aquí, porque ve, los discípulos estaban luchando contra vientos contrarios. Algo que nos estoy aprendiendo mucho ahorita mientras estoy en clases de aviación es esto: tú no vuelas en la misma dirección que el viento, tú vuelas en contra del viento, y más cuando quieres levantarte del suelo. Y esto me tomó un rato entenderlo, porque estás en el aeropuerto, estás en la pista, y torre de control te dice: el viento está soplando en dirección 350 grados. Así que te vamos a dar la pista de despegue 36, que significa 360. Y yo le decía a mi instructor: ¿por qué nos pusieron así? Está el aire en contra. Y dice: porque si no hay aire, no te levantas. Tienes que ir en contra del aire, en contra de la resistencia. Tienes que ir en contra de lo que este mundo está diciendo. Tienes que ir en contra de lo que se te está presentando. Tienes que levantarte e ir en contra de lo que están planeando, en contra de tus hijos. Tienes que levantarte en contra de lo que el mundo está ofreciendo. Tienes que levantarte en contra. ¿Con qué en contra? No con tus opiniones, sino a través de la palabra de Dios, y decir: si la palabra lo muestra, esto es. Si la palabra lo dice, esto es. Si la palabra dijo esto, esto es. Si la palabra muestra esto, su identidad, esto es. Si la palabra de Dios está mostrando que es Dios hizo un hombre y una mujer, hay un hombre y una mujer. Si la palabra de Dios está hablando esto, ve, tienes que levantarte como creyente. Es que son tiempos nuevos. Todo en esta historia se ha repetido desde el Antiguo Testamento hasta hoy en día. Es una repetición, y las mismas modas, lo mismo que está mal, lo mismo que ha sucedido, que ha sido demoníaco, ya ha existido antes. No estamos viviendo nada nuevo. Lo que sí estamos viviendo es una diferencia, donde hay creyentes que se levantan, que son valientes, que son esforzados y toman su... Ay, Dios mío. Hechos 17:28 dice: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28 dice: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Ve, llega Jesús a la barca, dice: soy yo, muchachos. Y de repente Pedro le dice: maestro, si eres tú, haz que yo vaya hacia donde tú estás. Y Jesús le da una respuesta tan simple. Le dice: Pedro, ven. Ven. Ve, para poder caminar sobre las aguas tienes que estar dispuesto a salir del barco. ¿El barco qué es? Seguridad. Pero tu seguridad muchas veces está puesta sobre algo que es terrenal, que se va a acabar.
tu seguridad lo tienes que poner sobre las cosas que son eternas, que es Cristo Jesús. Ve, Pedro, ¿qué hizo? En vez de lo que la gente lógicamente hace, estás a salvo dentro del bote, tienes más probabilidades que estar fuera del bote. Pero Pedro dejó su confianza humana del barco y decidió tomar un paso de fe y caminar hacia Jesús, donde puso su confianza en el Creador, en el Dios Todopoderoso, en el Hijo de Dios, donde puso su fe en Cristo Jesús. Y Pedro caminó sobre las aguas. Ve, si no estás caminando en el poder sobrenatural y milagroso de Dios, estás viviendo muy por debajo de tus privilegios en una vida deficiente. Si tu vida no es sobrenatural, entonces es superficial. Ahí te va de nuevo. Si tu vida no es sobrenatural, estás viviendo una vida superficial. Ve, Dios te ve a ti como tu hijo, su hija, y como tal, Él te ha llamado a vivir una vida sobrenatural. Dios te ha llamado a vivir una vida sobrenatural, donde en ti hay poder, donde en ti hay noción, donde en ti hay dirección, donde en ti está el Espíritu Santo, donde en ti hay dirección, donde en ti hay guía, donde en ti está lo que tú necesitas para vivir y hacer lo que estás haciendo. Muchos dicen, pastor, pero termina la historia, Pedro se hundió. Pedro se empezó a hundir cuando quitó sus ojos de Jesús y empezó a ver el aire y las aguas. Y Pedro dijo, como muchos de nosotros, oh my God, ¿qué estoy haciendo? O si era más mexicano, no manches, ¿qué estoy haciendo? Pero Pedro decidió hacer esto. Pedro decidió caminar sobre las aguas. ¿Qué eran las aguas? Lo mismo que querían matar a los discípulos. Entonces tú tienes que tomar esta decisión. O caminas sobre lo que quiere aplastarte, o dejas que lo que quiere aplastar te aplaste. Muchos dicen, pero Pedro se hundió. Es verdad. Pedro, cuando comienza a caminar, quita sus ojos de Jesús y comienza a ver el viento, comienza a ver las aguas, y su fe comienza a disminuir al grado que comienza a hundirse. Pero en eso automáticamente se arrepiente. Ve, la diferencia de Jonás es que tardó días, pero Pedro lo hizo inmediatamente. Dijo, maestro, ayúdame, ¿no ves que me estoy ahogando? Ayuda. Reconoció que no podía solo. Reconoce que siempre necesitaba al maestro. Ve, Jesús no se lo llevó cargando. Ay, véngase mi Pedrito chiquito. Ay, pobrecito. Ay, mi barboncito. ¿Por qué tuviste miedo, mi amor, nene, papito? No. Pedro siguió caminando con Jesús de regreso a la barca. ¿Qué hicieron? Los dos se subieron a la barca. Hey, tienes que entender algo. Tú no vas solo. Cristo va caminando contigo. Tú tienes que entender esto. Lo que tú estás viviendo no estás solo. Cristo está de tu lado. Jesucristo está de tu lado. No hay enfermedad más grande. No hay situación más errónea, más equivocada. No hay cosa que pueda separarte a ti del amor de Cristo. No hay nada. Y es ahí donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo renuevo mi mente, renuevo mi entendimiento y puedo decir que Cristo está en mí. Es esperanza en gloria en Cristo Jesús. Y puedes decir, ¿sabes qué? Dios, perdóname. Me salí de tu voluntad. Me salí, pero reconozco que he fallado. Perdóname, ¿a dónde voy? Muéstrame qué tengo que hacer. Regrésame donde tengo que estar. Y ve, y Dios en su gracia tan abundante te va a alcanzar y tú vas a poder hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Cruzar de un lado al otro, aún en tormentas, va a ser lo más fácil que has hecho en toda tu vida. Va a estar la tormenta y tú vas a decir, Dios, si tú lo hiciste ayer, lo puedes hacer hoy. Si tú lo hiciste ayer,
lo puedes hacer hoy. Esta tormenta no me espanta, porque yo sé que tú le hablaste a los vientos y vientos cesaron. El viento se detuvo. Tú le hablaste a esta situación y esto cambió. Tú le hablaste a oídos, oídos fueron abiertos. Tú le hablaste al ciego, ojos fueron abiertos. Tú le hablaste a Lázaro y Lázaro, que estaba muerto, salió a la vida. Tú le hablaste a esa niña que ya estaba muerta y le dijiste, ¿sabes qué? Levántate. Y cuando se levantó, se fue a comer. Tú le hablaste a la mujer de flujo de sangre, le dijiste, tu fe te ha hecho sana, y por esa fe yo puedo llegar ante tu presencia y recibir lo que yo necesito para mi vida. Y en esta mañana, yo, familia iPan, yo te animo a que avives lo que hay en ti, ese poder de Dios en ti, donde lo que te está en ti es lo que te lleva al otro lado. Ese poder sobrenatural de Dios es el que te dice, ¿sabes qué? Levántate y muévete. Levántate, sal de la barca y da el salto. Levántate y haz lo que tengas que hacer, porque yo estoy contigo. Dios está contigo. Familia iPan, Dios está contigo. Pero es bien simple esto. Número 1 es, para encontrar esto en tu vida, es: Dios, lo que estoy haciendo, ¿a dónde voy? ¿Es correcto? ¿Estoy en tu voluntad? Y si realmente no lo sabes, el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Y cuando te lo muestra, tienes 2 opciones. Dios, perdóname porque he pecado y regreso, o llévame donde quieres que vaya. O número 2, Dios te va a mostrar qué tienes que hacer y lo vas a ignorar y vas a seguir tu mismo camino. Esa decisión ya es tuya. La palabra se te ha dado y tú tomas la decisión. Como lo pone la palabra, y lo he mencionado en los últimos servicios, que yo te he dado a ti el poder, la decisión de decidir vida o decidir muerte. Proverbios te habla de esto, que en tu boca está el poder de hablar vida y de la muerte. Lo que tú hablas, lo que tú piensas, lo que tú haces, determina lo que tú quieres vivir. Pero lo que yo sí estoy seguro es esto, que el plan de Dios para tu vida va más allá de lo que estás logrando. Ahí te va. El plan de Dios para tu vida es más grande de lo que ya estás logrando. El plan de Dios sobre tu matrimonio es más grande de lo que ya estás viviendo. El plan de Dios en tu familia es más grande de lo que ya estás viviendo. El plan de Dios en tu economía es más grande de lo que ya estás viviendo. El plan de Dios para tu salud es mucho más grande de lo que estás experimentando. Pero tienes que salirte de esa barca y estar dispuesto a convertirte en una persona que camina sobre las aguas. Estar dispuesto a caminar sobre lo que es imposible. Estar dispuesto a caminar sobre lo que no se conoce. Estar dispuesto a moverse donde nadie va más. Estar dispuesto a ir en contra de la corriente. Estar dispuesto a ir en contra de lo que el mundo te dice que es correcto. Y tú tomas la palabra y puedes mostrar, ¿sabes qué? No, Cristo está en mí y esta es la palabra. Estás dispuesto a decir, ¿sabes qué? Yo no me siento total, pero en Cristo Jesús, en Él me encuentro lleno, en Él me encuentro lleno, en Él estoy confiado, en Cristo Jesús me muevo, en Cristo Jesús camino, en Cristo Jesús. Y es ahí donde creyentes se levantan como Josué, fuertes, esforzados, valientes y esforzados, como Josué, entrando a una ciudad que nunca había visto. Cómo se iba a derribar un plan tan simple, como el rey David, cómo conquistó tanto. Así como Pablo, Dios lo levantó de ser el perseguidor de los creyentes, ahora ser el mayor historiador de la vida de Cristo Jesús, el mayor ejemplo de todo lo que es una iglesia hoy en día. Ve, es donde te das cuenta que no es por tu carne, no es por lo que tú haces, es por el poder del Espíritu Santo, que cuando encuentra a alguien que está dispuesto a ser transformado, que cuando encuentra a alguien que está dispuesto a moverse, Él se mueve con ellos.
ellos, Él se mueve con ellos. Y déjame decirte que tu caminar, tu cruzar va a ser exitoso. Déjame decirte algo, tu cruzar en Cristo Jesús va a ser más allá de lo que tú puedas pensar, soñar o imaginar. Amén. Dios, yo te doy gracias. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Dios, yo te doy gracias esta mañana por tu palabra. Yo te doy gracias por lo que tú haces. Yo te doy gracias, Jesús, porque Dios, tu Espíritu Santo nos muestra algo tan grande a través de estas dos historias de dos creyentes, dos personas que predicaban de ti. Y Dios, hoy en día podemos ver cómo tú nos has llamado, pero Dios, queremos ir en dirección en esa voluntad tuya. Queremos ir caminando en dirección a tu voluntad. Queremos ir en dirección a lo que tú nos has hablado a hacer. No a lo que pensamos, no a lo que sentimos, no a lo que es conveniente, sino lo que tú nos has llamado a hacer. Y en esta mañana yo me pongo de acuerdo con personas que esta mañana están creyendo que el Espíritu Santo habla a sus corazones y da dirección, da claridad, da esa confianza para poder entrar, salir de esa barca y poder salir. Y si sabes que camino sobre las aguas, me lanzo, me aviento a lo desconocido, me aviento a lo que no conozco en lo natural, pero que en el Espíritu puedo ver que es vida, que es gozo, que es paz, que es amor, que trae bendición en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. En esta mañana, con todo rostro inclinado, ojos cerrados, si tú estás aquí en casa esta mañana, yo he predicado no de mí, no de un libro, yo he predicado de Cristo Jesús, quien es el Salvador. Es el único Hijo de Dios que fue enviado para rescatarnos. Y esta mañana, antes de cerrar esta mañana, yo quiero darte una oportunidad que si tú puedes decir y reconocer esto, si estás aquí o estás viéndonos online, y tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito a Jesús en mi vida. Mi vida, a veces me siento como Jonás. A veces me siento perdido como Jonás. Me siento que mi vida va sin rumbo. Me siento que estoy encerrado dentro de un pez. Yo quiero esta mañana, quiero orar contigo porque ve, para ti tengo grandes noticias, buenas noticias. Y es que Cristo Jesús te ama tal y como eres, como te encuentras esta mañana. Pero Él te quiere dar una vida nueva, una vida mejor, una vida en la cual tú puedas disfrutar plenamente en Cristo Jesús. Y si esta mañana dices, ¿sabes qué? Yo necesito a Jesús en mi vida. Levanta tu mano donde estás, quiero orar contigo. Yo tengo una mano acá, varias manos allá atrás. Tengo manos allá atrás. Ahí donde tú estás con tu mano levantada, manténla en alto nada más. Y quiero que ores conmigo esta oración, que repitas después de mí. Familia, vamos a orar todos juntos. Y familia online, tú puedes hacer esta oración aún cuando estás a través de esa pantalla. Y el Espíritu Santo está ahí donde tú estás. Así que si tú levantaste tu mano esta mañana, ora conmigo esta oración. Familia, me ayuda. Dios, en esta mañana yo te doy gracias por tu Hijo Jesús. Y en esta mañana, Jesucristo, te invito a que entres a mi vida, que me hagas nuevo, que me perdones de mis pecados. Reconozco que te necesito, que yo no puedo solo, pero también reconozco que de hoy en adelante soy un hijo tuyo. He sido perdonado. Espíritu Santo, haz una obra completa en mi vida, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. ¿Alguien recibió algo esta mañana?